Ya había visto lo de España en la primera globalización, que conviene que lo vea Jorge Buxadé y que alguien se lo explique. Porque cuenta que la primera globalización es España. El pobre Buxadé no sabe nada. El pobre va a Italia y dice que es que a él no le gusta ver la M de McDonald's en todas partes. Que en cambio en Italia sí que tiene una cocina popular buena. No como en España, que solo los ricos pueden ir a la cocina española. Lo ha dicho. Entrevista con José María Marco y Nuria Richard este diciembre en Libertad Digital. Se puede escuchar. Es la mayor colección de gansadas josé-antonianas que se han dicho desde Edilla. Buxadé es un caso perdido. Yo creo que grabó a Abascal un día que atropelló a una viejecita y entonces lo tiene bajo chantaje. Es imposible que un tío que no sabe hablar, que dice que él no se arrepiente de haber sido falangista, sino del PP, que es el partido de Ortega Lara y Abascal, era el PP, no era la Falange, y que efectivamente piensa como Onésimo Redondo. Ramiro Ledesma hubiera sido muy vanguardista, muy de izquierdas para él. Bueno, o sea, tonto hasta almorzar y después todo el día. Bueno, pero el tío empieza con lo que es la verdadera globalización, que la gente piensa es el descubrimiento de América. No. La globalización es el negocio entre España y China. Es el galeón de Malida. Pero la historia del galeón, y lo explica desde el principio, oye, hay que tener talento y también saber cosas. La clave es que hay un ministro en China, que tenía la cuarta parte de la población mundial en ese momento, en el siglo XVII. Que era desarrolladísimo. Bueno, pero cobraba en arroz. Entonces, claro, eso fiscalmente era insostenible, porque el arroz primero no es de fiar, luego depende de las cosechas, total, que era un follón. Y un ministro le da plenos poderes, el emperador de la dinastía Ming, y entonces decide poner plata. El problema es que necesitas plata para China, que era, ya digo, un cuarto de la población y la mitad de la economía del mundo, prácticamente entonces. Hasta ahora no ha vuelto a levantar cabeza. ¿Y quién tenía plata? España. El doblón español. La plata de América, y como estaba en Filipinas, la plata venía por México, por Perú, pero sobre todo la línea era Veracruz, Manila. Y luego Shanghái. Claro. Es una historia maravillosa. Esa historia es una historia de 2 siglos, o sea, durante 2 siglos, el único país con el que China no tuvo ningún contencioso comercial ni militar es con España. China se ha peleado con todo el mundo, porque además era el imperio del centro, con la India, con Japón, con Corea, con quien sea. Pero con España siempre entregó y China siempre pagó. Y la gran prosperidad de la dinastía Ming viene de que por fin tienen ingresos fiscales garantizados en plata y tiene crece la economía china y para España igual. Independencia de México. Se acabó el galeón. Nunca más. Nunca más. Claro. Esa ha sido la independencia de México. El galeón de Malina nunca, es que solo se le atacó una vez. En Baja California. Y que no estoy seguro, pero creo que no se le llegó a hacer presa. Además, aparece en la libro, por eso os lo mando a José Luis López Linares y quiero que venga aquí a ver cómo evangelizamos a Buxadé. Que es una vergüenza que el portavoz de Vox diga esas gansadas. La globalización era buena cuando lo hacía España y por lo tanto no ataques la globalización, ataca lo que sea malo y defiende lo que sea bueno. Eso fue muy bueno. Pero es que además, y eso no lo sabía, hay una profesora de China, aquí en Madrid, que cuenta que es que en China no se llama el galeón de Manila, se llama el barco de China. El barco de China. Claro, desde su punto de vista era el barco, pero el barco chino era el de España. Claro. Y a partir de ahí, esa es la primera globalización. La gente dice, no, el cano es como los portugueses. Una cosa es recorrer, de hecho, claro, Magallanes. Bueno, pero una cosa es lo portugués, que lo que bordeaban, como los ingleses, eran zonas de la costa, y otra cosa es lo de España, que era civilizar y evangelizar todos los imperios ya existentes. O sea, el Pacífico... Holanda, los Portugal solo crean factorías comerciales con ejércitos privados, que además matan
No, O sea, a lo que no es que quieran. no civiliza. Es un tema apasionante, porque además la diferencia es que España tiene población, Holanda es muy pequeña, no tiene, ¿no? Y Portugal tampoco tiene población, y nosotros salimos de la Reconquista con una población que tiene ganas de seguir con la Que conquista. tiene la costumbre de guerrear y sobre ¿no? todo de poblar. Y Pero eso es buscar Castilla. Fundar y Cas- poblar, Castilla. Castilla, es Eso, Castilla. esa es la Poblar, clave. poblar y repoblar. Toda la No tenemos reconquista es eso. bastante población y tenemos luego tampoco una estructura social Pero tenemos suficiente un para Estado aprovechar. y una clase dirigente muy buena. Y No, luego pero en una ese gente que momento- tenía un valor. En ese momento, además, un Estado muy rico, en ese momento, quiero decir, Es que eran los Habsburgo, claro, además, claro. no era solo, no era Claro. solo Castilla y y la Aragón. visión la de los reyes mezcla, católicos. Pero eso es ya Felipe la- II, que la ya Felipe monopolio del II es el trigo. emperador de verdad, y el luego Felipe II es el que organiza. el porque que ordena lo Carlos conquistado. V es una mezcla de español y una mezcla de Borgoñón, de alemán. es un Era un borgoñón. borgoñón Tiene más una que mentalidad borgoñón. germana. De hecho, piensa de que él trae todo el estilo borgoñón de corte a España. Él tiene, al final de su vida, es ya más castellano que alemán, Sí, muchísimo más, ¿no? Es decir, al principio no. Y él entiende España y entiende que ese es el gran imperio, cuando él quería hacer un imperio católico con base en Alemania.